Todo el mundo tiene una imagen de la princesa Diana en la cabeza, con un vestido precioso, con una corona, bajo los flashes de las cámaras. Pero poca gente sabe cómo era antes de toda esa ostentación. Pero su historia no empezó como un cuento de hadas, más bien como la vida de una niña normal y corriente, perdida, de una familia buena, pero lejos de ser ideal. Diana nació en 1961 en el seno de una familia aristocrática pero empobrecida. La casa era grande, el título estaba ahí, pero la felicidad, no mucha. Los padres discutían constantemente y, cuando Diana tenía solo 6 años, su madre abandonó a la familia. Esto afectó mucho a la niña. Creció muy sensible, vulnerable y siempre buscando el calor que le faltaba en la infancia. En la escuela Diana no brillaba. Suspendió 2 veces los exámenes, por lo que se sentía estúpida. A pesar de ello, tenía un sueño: ser bailarina. Empezó a bailar en serio hasta que se dio cuenta de que su estatura, 178 centímetros, obstaculizaba su carrera. Ese fue el primer golpe a su sueño, y quizás fue entonces cuando empezó a sentirse diferente. Aunque Diana era modesta, poseía un encanto especial. Sus profesores la llamaban tímida pero amable. Se llevaba bien con los niños y adoraba a los animales. Su amiga recordaba que Diana podía pasarse horas cuidando a cachorros enfermos y ayudaba a vecinos ancianos sin más, sin que nadie se lo pidiera. Ya entonces mostraba los mismos cuidados por los que más tarde sería amada por millones de personas. Cuando Diana tenía 16 años, en su vida apareció un hombre que cambiaría para siempre su destino. Era el príncipe Carlos. Por aquel entonces salía con su hermana mayor, Sara. Diana estaba en la habitación cuando él vino de visita. Nadie hubiera pensado entonces que aquella chica tranquila de pelo rubio se convertiría un día en su esposa y en la mujer más famosa del mundo. Pero el destino con ella no tenía prisa. Después del colegio, Diana trabajaba de niñera, vivía en un pequeño piso con sus amigas y viajaba en autobús. No era rica, no tenía glamour, no destacaba entre la multitud. Pero en esa modestia, en esa humanidad, residía su verdadera fuerza. Y justo cuando parecía que la vida de Diana empezaba a mejorar, comenzó una historia muy diferente. Una historia no de amor, sino de reglas. Sobre cómo una chica de verdad se metió en un cuento de hadas, pero no en uno en el que viven príncipes y felicidad, sino en uno en el que todo está prescrito de antemano y la protagonista no sabe cómo acabará su papel. Cuando el príncipe Carlos empezó a prestar atención a Diana, todo parecía un romance sacado de los sueños de una niña. Bellos gestos, recepciones, flashes de las cámaras, la aprobación de la reina. El país vitoreaba. Ahí estaba ella, la futura reina, dulce, modesta, perfecta. Pero entre bastidores, las cosas no eran tan bonitas. Y sobre todo, la noche antes de la boda, cuando Diana se enteró de la verdad, de la que, en sus palabras, se le heló la sangre en las venas. Todo el mundo esperaba esta boda como un auténtico cuento de hadas. El 29 de julio de 1981, millones de personas salieron a las calles de Londres y 750 millones de personas de todo el mundo vieron la boda por televisión. Diana, joven y modesta, se casa con el heredero del trono británico. Un vestido blanco con una larga cola, oro, fanfarria. Todo parecía una escena de una película mágica. Un día antes de la boda, Diana encontró entre las cosas de Carlos cartas de amor a Camilla Parker Bowles. En una de ellas le confesaba que siempre la amaría. Diana se quedó de piedra. Lloró, se encerró en su habitación y dijo que no quería casarse. Pero le dijeron: «Es demasiado tarde. Todo el país espera la boda. No hay vuelta atrás». Imagínate el dolor de salir en público sabiendo que tu prometido sigue enamorado de otra. Y no es cualquiera.
Es la mujer con la que lleva años de relación. Camila, como ahora sabemos, nunca salió realmente de la vida de Carlos. Su relación nunca terminó, ni siquiera después de comprometerse. Y aquí hay otro detalle que habla por sí mismo. El anillo de compromiso de Diana no fue hecho a medida como el de todas las novias reales. Se eligió del catálogo habitual de joyas Garrard. Cualquiera con suficiente dinero podía comprar uno igual. Ningún símbolo de singularidad, ningún respeto por el momento, solo una bonita imagen para el público. Era una boda en la que lo que importaba no era la felicidad de dos personas, sino una imagen para millones. Y Diana lo entendió. Se vio inmersa en una vorágine de tradiciones, responsabilidades y expectativas sociales, pero nadie le preguntó si estaba preparada para ese futuro. La ceremonia en sí tampoco había salido a la perfección. Diana confundió el nombre del novio. En lugar de Charles Philip Arthur George, lo llamó Philip Charles Arthur George. Y Carlos, por su parte, no prometió serle fiel en sus votos, a pesar de que es una parte estándar del juramento. ¿Trivia? Tal vez. Pero ese día ya estaban hablando de algo más. Y eso fue solo el comienzo. Diana pensó que podría manejarlo, que lucharía por amor y construiría una vida. Pero no tenía idea de lo que enfrentaría después de la boda. Tras una boda fastuosa, el mundo pensó que Diana tenía la vida perfecta. Recepciones reales, palacios, viajes, títulos. Pero fuera de las puertas del Palacio de Buckingham, las cosas parecían muy distintas. Diana no estaba en un cuento de hadas, sino en un mundo donde todo se decidía por ella. Cada palabra, cada gesto e incluso cada expresión de su rostro eran examinados con lupa. El Palacio de Buckingham se convirtió para ella no en un hogar, sino en una prisión de paredes doradas. Todo estaba allí: los sirvientes, los trajes reales, el título. Lo único que le faltaba era el simple calor humano. Desde el principio se sintió como una extraña. Diana dijo que en la familia real la trataban como un problema, no como una persona. No le enseñaban las reglas de la corte, no la aconsejaban, no la ayudaban en situaciones difíciles. Ella misma recordaba: yo era la única que lloraba en el lavabo después de las recepciones oficiales, porque me sentía como una don nadie. En público, Diana tenía que sonreír, saludar y fingir que todo iba bien. Incluso después del nacimiento de Guillermo, se le prohibió mostrar emociones. No se le permitía llorar, parecer cansada o simplemente decir: lo estoy pasando mal. Todo tenía que ser hermoso. Por fuera, una familia feliz, pero por dentro, fría y vacía. Esta tensión hizo que Diane empezara a enfermar. Sufría bulimia, un trastorno en el que una persona se provoca el vómito después de comer para hacer frente al estrés. Diana admitió que la enfermedad se convirtió en su forma de gritar pidiendo ayuda cuando nadie la escuchaba. Fue especialmente duro para ella durante su embarazo. En uno de sus momentos de desesperación, incluso intentó hacerse daño, solo para expresar su dolor de alguna manera. Y lo peor de todo es que su sufrimiento fue ignorado. En lugar de compasión, recibió el consejo de aguantar y callar. Ni Carlos, ni la reina, ni su entorno la apoyaron. Su soledad era tan profunda que una vez dijo: en este palacio estoy rodeada de gente y nunca me he sentido tan sola. Cuando uno siente soledad, busca al menos el apoyo de sus seres queridos. Pero Diana ni siquiera tuvo la suerte de contar con eso. Quienes se suponía que debían estar a su lado se convirtieron en sus principales adversarios, y el enemigo número uno se convirtió en una mujer que todo este tiempo permaneció en la sombra: Camilla Parker Bowles. La mujer que permaneció cerca de ella todo el tiempo. No desapareció después de la boda. Al contrario, Diana sintió su presencia literalmente en cada momento.
Durante la luna de miel, cuando se suponía que todo giraba en torno al amor, Carlos leía libros sobre Camila, le escribía cartas y, según Diana, ni siquiera los sueños tenían que ver con su esposa. En el yate donde estaban de vacaciones, Diana oyó una vez a un criado decir: «Aquí todo sería perfecto si no fuera por ese tercer extra». Y no se refería a Camila. Carlos estaba con Diana, pero su alma estaba con otra. Y la corte real no solo no interfería, sino que hacía la vista gorda. Camila era aceptada en los eventos sociales, era tratada como un miembro más de la familia. Para ellos, ella era suya. Y Diana, demasiado emocional, incómoda, demasiado viva. Cuando Diana intentó hablar de sus experiencias, le aconsejaron mantener la cara seria y pasar desapercibida. Y cuando una vez lloró delante de la reina tras oír a Carlos decir: «No tengo por qué quererte», la respuesta fue: «Bueno, ¿qué esperabas? Esto no es una película». Diana sentía que cada vez tenía menos espacio para sí misma. Sus emociones eran ridiculizadas, su dolor era ignorado. Se convirtió en una extra en su propia familia. Y cada vez con más frecuencia buscó ayuda donde no debía, en los periodistas. Fue a través de los periodistas como intentó contar la verdad sobre su vida. Pero con el tiempo el tiro le salió por la culata. Lo que al principio parecía una salvación se convirtió en un arma. Los medios de comunicación convirtieron a Diana en la mujer más fotografiada del mundo. La seguían a todas horas, de paseo, en una tienda, con sus hijos, de vacaciones. No podía salir de casa sin ser captada por el objetivo. Incluso cuando se ponía enferma, los flashes seguían funcionando. Llegó un momento en que los paparazzi pagaban decenas de miles de libras por una buena foto de Diana, sobre todo si parecía cansada o disgustada. Pero las cosas se pusieron mucho más serias cuando empezó a hablar directamente con la prensa. En 1992, un tabloide publicó un audio secreto, la voz de Diana, muy personal, muy sincera. En él hablaba de su sufrimiento, de su soledad, de sus pensamientos suicidas. El tabloide pagó millones por esta grabación. Cómo salió a la luz sigue siendo un misterio. Hay una teoría de que alguien de su entorno lo hizo, pero lo más aterrador es que su teléfono fue intervenido por al menos 4 publicaciones diferentes, a lo largo de varios años. Leyeron sus mensajes, escucharon sus conversaciones, sabían dónde estaría antes que los guardias. Todo por el bien del sensacionalismo. Diana podía sentirlo. Sabía que la estaban utilizando, pero también aprendió a utilizar los medios de comunicación. Cuando nadie la escuchaba en Palacio, se dirigía a la gente a través de las cámaras. Apoyó abiertamente a los enfermos, abrazó a los moribundos de SIDA, viajó a los puntos calientes. La prensa lo transmitió a todo el mundo y el pueblo se puso cada vez más de su parte. Pero todo tiene un precio, y tuvo que pagar muy cara esa franqueza. Las cosas se descontrolaron cuando Diana accedió a una entrevista que conmocionó al Reino Unido. Dijo al mundo por primera vez: «Éramos 3 en este matrimonio». Y a partir de ese momento empezó a tener una vida muy diferente. Una vida fuera de las normas, fuera de palacio y sin protección. Fue un golpe para la reputación de la monarquía y ya no hubo vuelta atrás. Un año después, a instancias de la reina, Diana y Carlos se divorciaron oficialmente, pero no solo se divorció de su marido, se divorció de todo el sistema. Reglas que la mantenían en silencio, responsabilidades que la estaban matando por dentro, y lo más importante, el palacio, donde dijo que nunca se sintió viva. Era una decisión arriesgada. Sin el título, ya no tenía estatus oficial. Y lo que es más importante, se vio privada de todo su equipo de seguridad. Aunque Diana ya había recibido amenazas y se sentía vigilada,
Tras el divorcio solo la protegían guardaespaldas privados, y no siempre. Ya no vivía en palacio ni participaba en los viajes reales, pero seguía siendo el centro de atención. Cada movimiento suyo era discutido. El sistema real no lo toleraba. Comenzó a ser apartada de todos los actos oficiales, incluso de aquellos en los que solía brillar. Pero Diana ya no seguía sus reglas, vivía a su manera. Y esa fue su verdadera victoria. Tras su divorcio, Diana encontró un nuevo sentido en ayudar a aquellos de los que nadie quería hablar en voz alta. Se convirtió en la primera persona de la familia real que se atrevió a acercarse, abrazar y apoyar a los seropositivos. Fue todo un shock. Por aquel entonces, las personas seropositivas tenían miedo incluso de tocarlas. Diana lo hizo a propósito ante las cámaras para demostrar: no son peligrosos, son seres humanos y merecen amor. Esto cambió la forma de ver la enfermedad en todo el mundo. No le asustaba la sangre, el dolor ni el miedo. Se la podía ver en campos de minas con chalecos antiminas. Caminó por territorios destruidos, se reunió con soldados, heridos y huérfanos. Para ello renunció a casi todo lo que se parecía a su antigua vida real, pero seguía siendo una mujer. Quería amor. Tras su divorcio, tuvo romances breves, pero la verdadera pasión estalló en el verano de 1997. Se llamaba Dodi Al-Fayed, hijo de un rico multimillonario egipcio. No era inglés ni aristócrata, y eso irritaba a las altas esferas. Su relación duró menos de un mes, pero fue fatal. Los paparazzi le seguían literalmente los talones. Cada salida era una cacería. Cada beso en el yate era un titular. Diana volvía a ser el centro de atención, solo que ahora estaba sola. Sin protección, sin estatus, sin apoyo. Diana parecía fuerte, feliz, renacida. Pero demasiada gente no quería verla así. Se sintió incómoda y demasiado ruidosa. La noche del 30 al 31 de agosto de 1997. París. Diana y su amante, Dodi Al-Fayed, salen del Hotel Ritz y suben a un coche. El conductor tiene prisa. Les persiguen unos paparazzi en moto. El coche se precipita por las calles de la ciudad y a gran velocidad entra en el túnel de Alma. Unos segundos después se produce un terrible accidente. Diana es trasladada al hospital. Un par de horas después ya no está. El mundo entero se paralizó. La gente lloraba en las calles. Millones de flores fueron llevadas al palacio de Buckingham. Pero con el dolor llegaron las preguntas. Demasiadas rarezas. Demasiados accidentes para que sea solo una tragedia. La principal pregunta es, ¿por qué se apagaron temporalmente las cámaras del túnel aquella noche? Se trata de uno de los barrios más vigilados de París. Normalmente hay videovigilancia 24 horas al día, 7 días a la semana. Pero en el momento exacto del choque, ni un solo fotograma. Ni vídeo de la colisión, ni de las motos, ni del momento del impacto. Y hay más sospechas. Los médicos que examinaron el cuerpo de Diana dijeron que podría no haber sido tratada a tiempo. Estaba viva en el momento del accidente. Su corazón latía, respiraba, pero la ambulancia tardó casi una hora en llegar al hospital, y no era el hospital más cercano. ¿Por qué no la llevaron al hospital más cercano? ¿Por qué no la operaron inmediatamente? Dodi Al-Fayed murió en el acto. También el conductor. El guardia de delante sobrevivió, pero con traumatismo craneoencefálico severo y amnesia. Nunca recordó lo que pasó en esos segundos. Y luego vino otra rareza. Se descubrió que el conductor tenía un alto nivel de alcohol y drogas en la sangre, aunque los camareros del hotel afirmaron que no había bebido nada. Los rumores de conspiración empezaron a multiplicarse. Alguien creyó que la muerte de Diana había sido un accidente provocado por una loca persecución en busca de una foto. Y algunos siguen convencidos.
Fue una liquidación planeada. Se había vuelto demasiado incómoda, tanto para el palacio como para la gente poderosa. Una mujer que sabía demasiado, hablaba demasiado abiertamente y se oponía al sistema. Incluso años después, las investigaciones no han dado una respuesta clara. La versión oficial es un accidente, pero millones de personas siguen preguntándose, ¿y si no fue así? Lo más inquietante es que incluso sus hijos se enteraron de su muerte, no por su familia, sino por personas ajenas a ella. A los príncipes Guillermo y Harry no se les comunicó inmediatamente que su madre había fallecido. Les dieron tiempo para recuperarse, como si se pudiera preparar a un niño para semejante golpe. Ellos mismos contaron más tarde que sentían que algo iba mal, y los adultos guardaron silencio. Y entonces empieza lo más extraño. Un par de semanas después del funeral, empezaron a aparecer rumores en distintos países. Diana había sido vista con vida. En mercados de la India, en aeropuertos, en el sur de Francia, cientos de personas afirmaron haberla conocido en persona. Algunos decían que había escapado para empezar una nueva vida. Otros decían que la habían rescatado y estaba escondida. Estas historias parecían una locura, pero no se apagaron durante años. Porque hasta el final la gente no creía que una mujer tan fuerte pudiera desaparecer así. Pero crean o no en la conspiración, una cosa es cierta. Diana cambió el mundo. Acercó la familia real a la gente, demostró que no hay que avergonzarse de ser vulnerable, que se puede luchar por el bien incluso cuando los demás callan. Cambió la actitud ante la caridad, la enfermedad y las emociones en la vida pública. Hizo lo que ningún monarca había hecho nunca, hablar con franqueza. ¿Qué piensa usted al respecto? Escribe en los comentarios.